¿Has examinado lo que la Biblia enseña sobre el diezmo sin filtros doctrinales, sin tradiciones humanas, sin miedo? En muchas iglesias, el diezmo se presenta como un mandato incuestionable, como si fuera una ley eterna, válida para todos los tiempos, todos los pueblos y todas las circunstancias. Sin embargo, si nos detenemos a observar con atención las Escrituras, descubrimos algo desconcertante. El diezmo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento no era dinero y tampoco era opcional. Era un sistema complejo, específico, agrícola y limitado a un pueblo, Israel. Este descubrimiento puede cambiar por completo tu forma de entender la obediencia, la generosidad y la verdad. Desde el principio, Dios estableció un pacto con Israel, un pueblo con una cultura, una tierra y un estilo de vida concreto. Dentro de este pacto, Él les dio leyes que regulaban todos los aspectos de su vida, desde cómo debían comer, cómo debían vestirse, hasta cómo debían ofrendar. En Levítico 27:30 se establece con claridad: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Observa bien, el diezmo era de la tierra, de las cosechas, de los árboles. No se menciona oro, plata ni monedas. No se habla de sueldos, salarios o ingresos personales, porque en aquel tiempo el sistema económico no giraba en torno al dinero como lo hace hoy. La vida se sostenía por la agricultura y la ganadería, y el diezmo estaba directamente vinculado a estos elementos. En Deuteronomio 14, 22, 23, Dios repite el mandato con mayor detalle. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Este versículo revela dos elementos clave. Primero, el diezmo era el producto del campo, no dinero. Segundo, parte de ese diezmo debía ser comido por el propio ofrendante en presencia del Señor, como un acto de adoración y comunión. Esto contradice completamente la idea moderna del diezmo, como una transferencia bancaria automática o una obligación monetaria mensual. Y aún hay más, el diezmo tampoco era uniforme cada año. En realidad, había varios tipos de diezmos. Uno se daba cada año a los levitas, quienes no poseían tierra y cuya función era servir en el templo. Otro se consumía en las festividades religiosas. Y un tercer tipo, que se daba cada 3 años, era reservado para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, como se explica en Deuteronomio 14, 28, 29. Este sistema, lejos de ser una obligación mecánica, tenía un propósito social y espiritual integral: sostener a los siervos de Dios, celebrar delante de Él y ayudar a los necesitados. Era un sistema de justicia, no de recaudación institucional. Al entender esto, no podemos seguir repitiendo que el diezmo bíblico se traduce automáticamente en un 10% de tu sueldo entregado en efectivo cada mes. Esa enseñanza no se sostiene en la palabra. Es más, cuando alguien dice que si no diezmas estás robando a Dios, citando fuera de contexto Malaquías 3:8, ignora que ese mensaje fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la ley mosaica, en una tierra prometida, con un templo físico, levitas designados y un sistema teocrático que ya no existe. No se puede tomar un versículo de un pacto específico y aplicarlo arbitrariamente al cuerpo de Cristo, sin considerar el cambio radical que trajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús.
Cuando el pueblo de Israel descuidaba el diezmo, estaba quebrantando una parte de ese pacto legal que regía toda su nación. Por eso, Malaquías como profeta reprende duramente al pueblo, no por no dar dinero, sino por no traer los productos agrícolas que sostenían al templo y a los necesitados. Pero nosotros no somos Israel, no vivimos bajo ese pacto, no estamos bajo la ley. Gálatas 3, 24, 25 declara: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto significa que el sistema levítico quedó atrás, junto con sus diezmos, sus sacrificios y sus normas ceremoniales. Hoy somos guiados por el Espíritu, no por reglamentos externos. El libro de Hebreos lo explica con profundidad. En Hebreos 7 se menciona el caso de Abraham, quien dio un diezmo a Melquisedec antes de que existiera la ley. Algunos utilizan este argumento para decir que el diezmo precede la ley y por tanto aún está vigente. Pero el texto no establece un mandamiento, solo describe una acción única, voluntaria y no repetida. Abraham lo hizo una vez como señal de respeto a un rey sacerdote, no como patrón para la iglesia. Además, si seguimos ese razonamiento, deberíamos entonces ofrecer animales como sacrificio, porque Abel también lo hizo antes de la ley. Pero nadie propone eso. Lo cierto es que Hebreos utiliza ese episodio para explicar que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, no para imponer una práctica financiera en la iglesia. El verdadero problema es que el diezmo moderno, tal como se enseña en muchas congregaciones, ha sido despojado de su contexto original. Se ha convertido en un sistema paralelo, una especie de impuesto religioso disfrazado de piedad, y tristemente ha dejado de ser una expresión de adoración para convertirse en una herramienta de control. Muchos pastores, con buenas o malas intenciones, han establecido el diezmo como requisito para bendición, salvación o participación en la iglesia. Pero eso no solo es antibíblico, es espiritualmente peligroso, porque sustituye la gracia por obras. Y cuando eso ocurre, el evangelio pierde su poder. Pablo fue claro en sus cartas: el que practica la ley ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Imponer el diezmo como obligación es regresar al yugo que Cristo ya rompió. Es levantar un nuevo sistema levítico con reglas humanas que Dios no ha mandado. Y cuando una iglesia enseña que Dios te va a maldecir si no diezmas, está proclamando un evangelio diferente. Porque Romanos 8:1 afirma con autoridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede entonces alguien ser condenado por no dar el 10% exacto de su ingreso, si la justificación es por fe y no por porcentajes? Lo más grave es que muchas personas viven atemorizadas, pensando que si no diezman, Dios cerrará las puertas de la bendición o les enviará enfermedad, escasez o ruina. Esto no es fe, es superstición religiosa. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él busca es tu corazón. Y ese corazón no puede estar obligado ni manipulado. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la norma del nuevo pacto. No hay cifras obligatorias, no hay amenazas, solo hay libertad, gratitud y dirección del Espíritu. Hay quienes, a pesar de todo esto, sienten temor al dejar de diezmar.
Temen caer en desobediencia, en rebeldía o en egoísmo. Pero es importante entender que el verdadero problema no es dejar de diezmar. El verdadero problema es dar sin entendimiento, dar por miedo, dar por costumbre, dar sin fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si das por obligación, sin fe, sin amor, sin alegría, entonces no estás agradando a Dios, aunque cumplas con el porcentaje. Este tema no es solo una cuestión doctrinal, es una cuestión de libertad espiritual. Hay personas que viven con culpa, que se sienten indignas por no poder cumplir con el diezmo. Personas que están en necesidad, con deudas, con hijos que alimentar, y que sienten que si usan ese 10% para cubrir sus necesidades básicas, están robando a Dios. Esa carga no proviene del cielo, proviene de una interpretación errada, sostenida por siglos de tradición religiosa. Jesús vino a romper esas cargas. En Mateo 11, 28, 30, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde queda esa ligereza cuando se exige el diezmo como un deber inflexible, sin compasión, sin contexto, sin discernimiento? No se trata de dejar de dar, se trata de dar bien, se trata de dar como Jesús enseñó, con libertad, con amor, con discernimiento. Al mirar las Escrituras con los ojos del Espíritu, entendemos que el diezmo, como era ordenado en la ley, fue una sombra de lo que había de venir. Y lo que vino fue mejor, lo que vino fue Cristo. Él no vino a exigir una décima parte, vino a pedirnos el todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto va mucho más allá del 10%. Es entrega total, es obediencia radical, es generosidad nacida del amor, no de la ley. El diezmo no es pecado en sí mismo, pero imponerlo como mandamiento bajo amenaza sí lo es, porque suplanta la gracia con temor, porque reemplaza la relación con Dios por una transacción, y el reino de Dios no es comercio, es comunión. Si Dios te pone en el corazón dar el 10%, hazlo con gozo, pero si estás dando por obligación, por miedo o por presión, es momento de detenerte, orar y buscar revelación, porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón, y cuando Él tiene tu corazón, la generosidad fluye sola, abundante, poderosa, libre. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, no vino a reafirmar las estructuras religiosas del judaísmo, sino a cumplir la ley y a establecer un reino completamente nuevo, uno donde el corazón pesa más que la costumbre y donde la intención supera a la regla. Su enseñanza sobre el dinero y la generosidad fue clara, poderosa y contracultural. Sin embargo, nunca instituyó el diezmo como norma financiera para sus discípulos. En todo su ministerio, no existe un solo mandamiento directo que imponga a sus seguidores entregar un 10% de sus ingresos. Lo que sí encontramos es una invitación insistente a darlo todo desde el corazón, sin cálculo ni obligación, con un nivel de entrega que trasciende cualquier sistema porcentual. Una de las pocas ocasiones en las que Jesús menciona el diezmo es en Mateo 23:23, y no lo hace como una recomendación, sino como una crítica. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos para sostener que Jesús valida el diezmo. Pero lo que Jesús está haciendo
es señalar la superficialidad de una religiosidad que se centra en lo externo y descuida lo esencial. Él no está estableciendo una regla para sus seguidores. Está confrontando a los líderes religiosos que se aferraban a lo pequeño, mientras ignoraban lo que realmente importaba a Dios. El contexto es clave. Jesús habla aquí a judíos bajo la ley, no a creyentes bajo la gracia. Él aún no había ido a la cruz. El nuevo pacto no se había sellado con su sangre. Toda esta reprensión está dirigida a aquellos que usaban el diezmo como una fachada de espiritualidad, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. De hecho, toda la enseñanza de Jesús gira en torno a desmantelar ese tipo de religiosidad externa. En múltiples ocasiones él afirma que el reino de Dios se basa en el amor, la entrega, la justicia y la compasión, no en la observancia mecánica de normas. Cuando Jesús enseña sobre el dinero, no habla de porcentajes, habla de prioridades. En Mateo 6:21 declara: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice dad el 10%, dice que el uso de tus recursos revela la condición de tu alma. Este principio es mucho más exigente que el legalismo del diezmo. El diezmo puede cumplirse sin fe, sin amor, sin entrega genuina. Pero dar como Jesús enseña requiere transformación interior. En Lucas 12:33, él dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Este mandamiento no puede reducirse a una fórmula contable. Está llamando a una vida rendida, no a un hábito religioso. Muchos argumentan que como Jesús no abolió explícitamente el diezmo, entonces este sigue vigente. Pero ese razonamiento es incompatible con la totalidad de sus enseñanzas. Jesús no se dedicó a repetir la ley, sino a señalar su cumplimiento y su superación en él. En Mateo 5, durante el Sermón del Monte, repite constantemente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no reitera lo antiguo como norma, sino que lo trasciende con un nuevo estándar, más alto, más puro, más espiritual. Bajo ese nuevo estándar, el dar no puede ser impuesto ni cuantificado. Debe ser fruto del amor y de la dirección del Espíritu Santo. El episodio de la viuda pobre es otra prueba del corazón del mensaje de Jesús. En Marcos 12:41-44, él observa cómo los ricos echaban grandes sumas en el arca de las ofrendas y luego ve a una viuda que deposita 2 pequeñas monedas. Entonces declara: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí Jesús no alaba la cantidad, ni menciona porcentajes, sino que valora la intención y el sacrificio. Esta escena no respalda el diezmo, sino que lo supera completamente. La viuda no dio el diezmo, dio todo lo que tenía, y fue esa entrega nacida del corazón la que encontró aprobación delante de Dios. En Lucas 14:33, Jesús dice algo que desarma por completo cualquier noción de dar bajo obligación. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este llamado no es a una fracción, es a una vida entera rendida. El Evangelio no exige el diezmo, exige la cruz. No llama a calcular, sino a confiar. Jesús no quiere el 10% de lo que tienes, quiere el 100% de quien eres. Y esta entrega no se mide por reglas humanas, sino por la transformación radical que solo Él puede producir en el interior del creyente. El problema con imponer el diezmo es que reemplaza esa entrega profunda por una rutina superficial. Cuando alguien cree que con dar el 10% ya ha cumplido con Dios,
corre el riesgo de no escuchar lo que el Espíritu le está pidiendo verdaderamente. Tal vez Dios quiere que des más, tal vez quiere que des menos, pero de otra forma. Tal vez quiere que uses tus recursos para atender directamente a una necesidad puntual, sin pasar por ningún sistema humano. Romanos 8:14 lo deja claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu no guía por fórmulas, sino por relación. Cuando Jesús habló con el joven rico en Mateo 19, la conversación giró en torno al dinero. Este hombre había cumplido todos los mandamientos, era moralmente correcto, y sin embargo algo le faltaba. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No le pidió el diezmo, le pidió el todo. Porque seguir a Jesús implica confiar en Él con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Este no es un llamado para todos a venderlo todo, pero sí es una revelación clara de que el reino exige rendición, no porcentaje. El corazón de Dios nunca fue establecer fórmulas externas para el dar. Incluso en el Antiguo Testamento, los profetas denunciaron una religiosidad vacía, que ofrecía sacrificios sin justicia, ofrendas sin obediencia, diezmos sin compasión. En Isaías 1:13-17, Dios rechaza las ofrendas de su pueblo porque estaban llenas de maldad. Les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La justicia y la misericordia siempre fueron más importantes que los rituales. Y Jesús vino a confirmar eso con su vida, su muerte y su resurrección. Los evangelios muestran que el centro del mensaje de Cristo no es una cantidad fija, sino una actitud interior. En Mateo 6:2 o 4, cuando habla sobre las ofrendas, dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La discreción, la humildad y la pureza de motivación son más relevantes que el monto. El reino no se construye con grandes aportes visibles, sino con actos de obediencia invisibles. El dinero puede impresionar a los hombres, pero solo la intención verdadera conmueve a Dios. En el reino de Dios, el valor del dar no está en lo que se entrega, sino en lo que se retiene. Quien da desde la abundancia sin sacrificio no ha entendido el corazón del Evangelio. Pero quien da desde el amor, aunque sea poco, está participando del carácter de Cristo. Filipenses 2:5 nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de todo, se hizo siervo y se entregó por completo. Esa es la medida del dar en el reino. No el 10%, sino la disposición de vaciarnos por amor. La enseñanza de Jesús sobre el dinero es radical, porque no busca establecer reglas externas, sino transformar el corazón. En Marcos 10:25 Él dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta no es una condena a la riqueza, sino una advertencia sobre cómo el apego al dinero puede impedirnos seguir a Cristo plenamente. Y es precisamente ese apego lo que muchas veces se disfraza de obediencia cuando se enseña a diezmar por miedo a perder bendiciones. Pero Jesús no quiere que demos por miedo, quiere que demos por amor, y el amor no necesita porcentajes. El Evangelio no impone cifras, invita a una vida rendida. La gracia no calcula cantidades, busca corazones dispuestos. Jesús no instituyó el diezmo, instituyó una vida de entrega radical, donde cada recurso, cada don y cada minuto están disponibles para el reino, no por obligación, sino por devoción.
Este es el nuevo pacto, no escrito en tablas, sino en corazones, no basado en mandamientos externos, sino en la guía viva del Espíritu de Dios. Si el diezmo fuera la medida de la generosidad, Jesús lo habría establecido con claridad, pero no lo hizo, porque él sabía que la ley del amor exige más que cualquier porcentaje, y solo quienes aman verdaderamente estarán dispuestos a dar sin reservas. No se trata de cuánto das, se trata de cuánto te ha transformado el amor de Cristo. Y cuando ese amor te posee por completo, dar deja de ser una carga para convertirse en un gozo. Una de las verdades más ignoradas, pero también más contundentes del Nuevo Testamento es esta: ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol enseñó a las iglesias gentiles a diezmar. Este hecho no es menor. Es una omisión que grita, que interpela, que desafía las estructuras actuales impuestas por muchas denominaciones. Porque si el diezmo fuera esencial para la vida cristiana, ¿cómo explicar que no haya sido incluido en las cartas apostólicas? Si fuera un principio universal, obligatorio para todos los creyentes, ¿por qué no se menciona entre los requisitos que los primeros cristianos debían cumplir? El silencio de las Escrituras en este punto no es accidental, es revelador. Es un testimonio de que bajo el nuevo pacto, el sistema levítico del diezmo quedó atrás. En su lugar, emergió una nueva forma de dar, libre, consciente, espiritual. Una entrega nacida no de la ley, sino de la gracia. Lo que en el antiguo pacto era mandamiento, en el nuevo se convierte en fruto de la transformación interior que produce el Espíritu Santo. Por eso Pablo, al establecer principios para las iglesias que él mismo plantó, no apeló al diezmo, apeló al corazón. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por creyentes que no tenían origen judío. Eran gentiles, es decir, personas que jamás habían vivido bajo la ley de Moisés, y sin embargo fueron recibidos plenamente en la comunidad de la fe. En Hechos 15 se relata un momento decisivo. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén para decidir si los nuevos creyentes gentiles debían someterse a la ley mosaica. La discusión fue intensa, pero la conclusión fue clara. En Hechos 15, 28, 29 se registra la decisión del concilio: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No se menciona el diezmo, no se incluye como parte de las cosas necesarias. Si hubiera sido esencial, habría estado allí. Lo que sí aparece con frecuencia en las cartas del Nuevo Testamento es la exhortación a dar con generosidad, pero sin obligación. En 2 Corintios 9, 6 y 7, Pablo escribe: Es posible que algo que has practicado durante años como un acto de obediencia en realidad no sea lo que Dios espera de ti. Malaquías 3:10 ha sido repetido incontables veces desde los púlpitos: traed todos los diezmos al alfolí. Pero, ¿y si este versículo no significa lo que muchos piensan? ¿Y si el diezmo, tal como se enseña hoy, está siendo malinterpretado o incluso manipulado? En 2 Corintios 9:7, Pablo declara: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje cambia por completo el enfoque. Hoy profundizaremos en lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo, desmantelando mitos arraigados y revelando verdades que muchas iglesias prefieren callar. Te mostraremos cómo discernir entre obediencia genuina y cargas religiosas impuestas por el hombre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Durante años hemos escuchado una misma frase repetirse desde los púlpitos, domingos tras domingo: trae el diezmo al alfolí y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y así, muchos creyentes se acercan con sobre en mano, sintiendo que cumplen con Dios, que aseguran su bendición financiera,
que evitan una maldición sobre sus vidas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar si eso que das es realmente lo que Dios mandó? ¿Has examinado lo que la Biblia enseña sobre el diezmo sin filtros doctrinales, sin tradiciones humanas, sin miedo? En muchas iglesias, el diezmo se presenta como un mandato incuestionable, como si fuera una ley eterna, válida para todos los tiempos, todos los pueblos y todas las circunstancias. Sin embargo, si nos detenemos a observar con atención las Escrituras, descubrimos algo desconcertante. El diezmo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento no era dinero y tampoco era opcional. Era un sistema complejo, específico, agrícola y limitado a un pueblo, Israel. Este descubrimiento puede cambiar por completo tu forma de entender la obediencia, la generosidad y la verdad. Desde el principio, Dios estableció un pacto con Israel, un pueblo con una cultura, una tierra y un estilo de vida concreto. Dentro de este pacto, Él les dio leyes que regulaban todos los aspectos de su vida. Desde cómo debían comer, cómo debían vestirse, hasta cómo debían ofrendar. En Levítico 27:30 se establece con claridad, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Observa bien. El diezmo era de la tierra, de las cosechas, de los árboles. No se menciona oro, plata ni monedas. No se habla de sueldos, salarios o ingresos personales, porque en aquel tiempo el sistema económico no giraba en torno al dinero como lo hace hoy. La vida se sostenía por la agricultura y la ganadería, y el diezmo estaba directamente vinculado a estos elementos. En Deuteronomio 14, 22-23, Dios repite el mandato con mayor detalle. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Este versículo revela dos elementos clave. Primero, el diezmo era el producto del campo, no dinero. Segundo, parte de ese diezmo debía ser comido por el propio ofrendante en presencia del Señor como un acto de adoración y comunión. Esto contradice completamente la idea moderna del diezmo como una transferencia bancaria automática o una obligación monetaria mensual. Y aún hay más. El diezmo tampoco era uniforme cada año. En realidad, había varios tipos de diezmos. Uno se daba cada año a los levitas, quienes no poseían tierra, y cuya función era servir en el templo. Otro se consumía en las festividades religiosas. Y un tercer tipo, que se daba cada 3 años, era reservado para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, como se explica en Deuteronomio 14, 28-29. Este sistema, lejos de ser una obligación mecánica, tenía un propósito social y espiritual integral, sostener a los siervos de Dios, celebrar delante de Él y ayudar a los necesitados. Era un sistema de justicia, no de recaudación institucional. Al entender esto, no podemos seguir repitiendo que el diezmo bíblico se traduce automáticamente en un 10% de tu sueldo entregado en efectivo cada mes. Esa enseñanza no se sostiene en la palabra. Es más, cuando alguien dice que si no diezmas estás robando a Dios, citando fuera de contexto Malaquías 3:8, ignora que ese mensaje fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la ley mosaica, en una tierra prometida, con un templo físico, levitas designados y un sistema teocrático que ya no existe. No se puede tomar un versículo de un pacto específico y aplicarlo arbitrariamente al cuerpo de Cristo, sin considerar el cambio radical que trajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel descuidaba el diezmo, estaba quebrantando una parte de ese pacto legal que regía toda su nación. Por eso, Malaquías, como profeta, reprende duramente al pueblo, no por no dar dinero, sino por no traer los productos agrícolas que sostenían al templo y a los necesitados. Pero nosotros no somos Israel, no vivimos bajo ese pacto, no estamos bajo la ley. Gálatas 3, 24-25 declara, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo. Esto significa que el sistema levítico quedó atrás junto con sus diezmos, sus sacrificios y sus normas ceremoniales. Hoy somos guiados por el Espíritu, no por reglamentos externos.
El libro de Hebreos lo explica con profundidad. En Hebreos 7 se menciona el caso de Abraham, quien dio un diezmo a Melquisedec antes de que existiera la ley. Algunos utilizan este argumento para decir que el diezmo precede la ley y, por tanto, aún está vigente. Pero el texto no establece un mandamiento, solo describe una acción única, voluntaria y no repetida. Abraham lo hizo una vez como señal de respeto a un rey sacerdote, no como patrón para la iglesia. Además, si seguimos ese razonamiento, deberíamos entonces ofrecer animales como sacrificio, porque Abel también lo hizo antes de la ley. Pero nadie propone eso. Lo cierto es que Hebreos utiliza ese episodio para explicar que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, no para imponer una práctica financiera en la iglesia. El verdadero problema es que el diezmo moderno, tal como se enseña en muchas congregaciones, ha sido despojado de su contexto original. Se ha convertido en un sistema paralelo, una especie de impuesto religioso disfrazado de piedad y tristemente ha dejado de ser una expresión de adoración para convertirse en una herramienta de control. Muchos pastores, con buenas o malas intenciones, han establecido el diezmo como requisito para bendición, salvación o participación en la iglesia. Pero eso no solo es antibíblico, es espiritualmente peligroso porque sustituye la gracia por obras. Y cuando eso ocurre, el Evangelio pierde su poder. Pablo fue claro en sus cartas, el que practica la ley ha caído de la gracia, Gálatas 5:4. Imponer el diezmo como obligación es regresar al yugo que Cristo ya rompió. Es levantar un nuevo sistema levítico con reglas humanas que Dios no ha mandado. Y cuando una iglesia enseña que Dios te va a maldecir si no diezmas, está proclamando un evangelio diferente. Porque Romanos 8:1 afirma con autoridad, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede entonces alguien ser condenado por no dar el 10% exacto de su ingreso si la justificación es por fe? Si Dios permitió que estos grandes hombres atravesaran la soledad antes de su propósito, ¿cómo no habría de hacerlo con las mujeres a quienes ha escogido para una misión especial? La Biblia nos muestra que el aislamiento no es sinónimo de abandono, sino de preparación. Esther fue llevada al palacio y pasó un tiempo en completa separación antes de ser presentada ante el rey. No podía seguir la misma vida de antes, porque Dios tenía planes extraordinarios para ella. Su tiempo de soledad no fue vacío ni inútil, sino un período de transformación en el que aprendió a depender completamente de la gracia divina. Lo mismo ocurre con aquellas mujeres que han sido apartadas por Dios. De repente, sienten que no encajan en ningún lugar, que las amistades de antes se han desvanecido, que las relaciones que parecían promesas seguras terminan sin explicación. Pero esto no es una señal de rechazo, sino de propósito. Dios está eliminando todo lo que no pertenece a la siguiente temporada de su vida. Cuando Dios escoge a alguien, lo primero que hace es quitar lo que no puede acompañarlo a la siguiente etapa. Esto duele, porque significa dejar atrás lo familiar, lo cómodo, lo que en algún momento brindó seguridad. Pero la seguridad real no está en las conexiones humanas, sino en la conexión con Dios. Es en la soledad donde Él habla con más claridad. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, se apartaba para orar. En la quietud recibía la dirección del Padre. Así ocurre con una mujer elegida. Cuando Dios tiene planes grandes, la llama a un tiempo de separación, porque en el bullicio del mundo no podrá escuchar su voz. No es casualidad que muchas mujeres con un llamado fuerte sientan que han sido apartadas. Esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, tuvo que cargar con la incomprensión de quienes no entendían su milagro. Su embarazo fue divino, pero ante los ojos humanos era motivo de duda y escarnio. Sin embargo, Dios la sostuvo en la soledad porque estaba cumpliendo el propósito más grande de todos. Así es como Dios obra
no necesita la aprobación de los demás para levantar a alguien. De hecho, muchas veces usa la soledad para demostrar que es Él quien sustenta y guía. Cuando una mujer es elegida, las pruebas llegan como fuego refinador. En esos momentos de soledad puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en su sufrimiento, no entendía por qué había perdido todo. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Estaba solo en su aflicción, pero esa prueba era la antesala de su restauración. Así ocurre con aquellas que han sido apartadas para algo mayor. La soledad es el campo de entrenamiento donde Dios desarrolla paciencia, fe y resistencia. Es el lugar donde las debilidades son confrontadas y donde la dependencia total de Dios se convierte en una necesidad, no en una opción. El enemigo sabe que una mujer con un llamado es una amenaza. Por eso intentará usar la soledad para hacerle creer que ha sido olvidada, que su vida no tiene sentido, que su esfuerzo es en vano. Intentará susurrarle que no es suficiente, que no tiene lo que se necesita para cumplir su propósito. Pero la palabra de Dios es clara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41:10. Cada periodo de soledad tiene un propósito y es la evidencia de que Dios está preparando algo grande. Aquellas que han pasado por el fuego de la separación y han permanecido fieles son las que serán usadas para cosas extraordinarias. Cuando Dios aparta a una mujer, también la protege. Muchas veces, sin que ella lo sepa, Él está librándola de relaciones, amistades o caminos que hubieran desviado su destino. Lo que parece una pérdida es en realidad una liberación. José, cuando fue vendido por sus hermanos, parecía estar perdiéndolo todo, pero lo que parecía el final era en realidad el inicio de su ascenso. Dios usa lo que parece soledad para dirigir a sus hijas hacia el propósito correcto. No se trata de castigo, sino de alineación. Cuando Dios cierra puertas, es porque está preparando algo mejor. Cada mujer que ha sido llamada por Dios debe comprender que su tiempo de soledad es sagrado. Es el momento donde se define quién es en Cristo. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, Jesús en el desierto. Cada uno pasó por un periodo de aislamiento antes de manifestar el propósito de Dios en sus vidas. Esto significa que la soledad no es el final, sino el proceso antes de la gloria. Dios nunca deja sola a una mujer que ha sido elegida, simplemente la está preparando para algo que otros no podrán entender hasta que se manifieste. A veces, la incomprensión de quienes nos rodean hace que la soledad sea aún más pesada. Pero esto no es motivo para desanimarse, sino una señal de que Dios está haciendo algo nuevo. Jesús dijo: a los que son míos, el mundo los odiará. Juan 15:19. Esto significa que las mujeres con un propósito divino muchas veces no serán comprendidas por quienes no están en la misma sintonía espiritual. Y está bien. No es necesario que todos entiendan el proceso, solo que se permanezca firme en la fe. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene propósito, deja de verla como una carga y empieza a verla como una bendición. Es el tiempo donde su espíritu se fortalece, donde su identidad en Cristo se solidifica, donde aprende a caminar sin la aprobación de los demás. Es en la soledad donde se descubre que Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, no hay soledad que pueda derrotar a una mujer elegida. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado especial ha atravesado la soledad, pero ninguna se ha quedado en ella para siempre. Porque la soledad no es un destino, es una temporada. Una temporada
donde Dios refina, fortalece y prepara para lo que viene después. Y lo que viene después siempre es mayor. Dios nunca permite un desierto sin tener preparada una tierra prometida. Nunca permite una prueba sin tener lista una recompensa. Lo que ahora parece soledad, en el futuro será testimonio. Y cuando llegue el momento, cuando lo que Dios ha estado preparando finalmente se revele, todo tendrá sentido. Porque una mujer elegida nunca está realmente sola. Dios siempre está con ella. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que cuando Él llama a alguien para un propósito mayor, lo aparta del resto. La separación no es un acto arbitrario, sino una necesidad para aquellos que han sido escogidos. La Biblia está llena de ejemplos donde el llamado de Dios exige un proceso de santificación, un alejamiento de lo común, una renuncia a lo que otros consideran normal. Aquellas que han sido marcadas por Dios no pueden caminar los mismos caminos que las demás, porque su destino es diferente. No pueden encajar en cualquier ambiente, porque han sido diseñadas para algo mayor. No pueden seguir el ritmo del mundo, porque su misión requiere una preparación distinta. Dios no solo aparta, sino que purifica. La separación es el primer paso, pero el proceso no termina ahí. Cuando una mujer es elegida, Dios empieza a trabajar en ella desde lo más profundo, arrancando todo lo que no debe acompañarla en su camino. Los deseos de su corazón comienzan a transformarse, su manera de ver la vida cambia y lo que antes parecía atractivo pierde su brillo. No es una coincidencia, es parte del proceso divino. La santificación es necesaria porque el propósito que Dios ha establecido no puede mezclarse con lo que es impuro. En Levítico 20:26, el Señor declara: sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. No se trata solo de una elección, sino de una consagración. Dios no solo llama, sino que también exige separación. A lo largo de la historia, cada persona que ha sido llamada para un propósito mayor ha tenido que pasar por este proceso. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela antes de convertirse en el padre de una gran nación. Moisés fue apartado del lujo de Egipto y llevado al desierto antes de ser usado como libertador. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto antes de preparar el camino del Señor. Jesús mismo, aunque sin pecado, se apartaba para buscar al Padre y fortalecerse en la comunión divina. Esto demuestra que el aislamiento no es señal de rechazo, sino de preparación. Es la manera en que Dios separa lo que es suyo del resto del mundo. Cuando Dios llama a una mujer, la separa de lo que podría contaminar su destino. No puede mantenerse en los mismos círculos donde antes se encontraba compañía, porque su espíritu ya no está alineado con lo terrenal. No puede seguir aferrándose a amistades que no comparten su fe, porque su corazón ahora late al ritmo de la voluntad de Dios. No puede vivir con los mismos hábitos, porque su vida ha sido marcada para algo más grande. Esta separación duele, porque implica dejar atrás lo que alguna vez fue importante, pero lo que Dios quita lo hace para dar algo mejor. Lo que parece una pérdida, en realidad es una liberación. La palabra de Dios advierte claramente sobre la necesidad de esta separación. En 2 Corintios 6:17 se nos dice: por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. La elección divina no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No se puede vivir en santidad y seguir los caminos del pecado. No se puede ser luz y a la vez permanecer en tinieblas. La separación no es opcional.
Es una consecuencia natural del llamado. Cuando Dios aparta, también prueba. Una mujer que ha sido escogida por Dios enfrentará pruebas que otras personas quizás nunca experimenten. Su fe será puesta a prueba, su carácter será refinado, su paciencia será llevada al límite. No porque Dios quiera hacerla sufrir, sino porque está preparándola para algo más grande. En Malaquías 3:3 se dice: Él se sentará como refinador y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los refinará como el oro y la plata. Dios no deja nada sin perfeccionar, y una mujer con un propósito mayor debe pasar por este fuego purificador para estar lista para lo que vendrá después. La separación no solo es externa, sino también interna. Dios trabaja en el corazón, en la mente, en el espíritu. Rompe cadenas invisibles, transforma pensamientos, sana heridas que nadie más puede ver. Lo que antes era prioridad deja de tener importancia, y lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en el centro de su vida. El llamado de Dios trae un cambio radical, y ese cambio comienza desde adentro. No es una transformación superficial, sino una renovación completa. Romanos 12:2 lo deja claro: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No todos entenderán esta separación. Habrá quienes critiquen, quienes se burlen, quienes no comprendan por qué una mujer que ha sido elegida ya no actúa como antes. Pero esto es parte del proceso. Jesús advirtió en Mateo 10:22: serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Aquellas que han sido apartadas para Dios no pueden esperar la aprobación del mundo, porque su recompensa no está en la tierra, sino en el cielo. Dios no llama a cualquiera, y cuando lo hace, transforma completamente la vida de esa persona. La separación puede sentirse como una prueba difícil, pero es la confirmación de que Dios está obrando. La soledad, en realidad, es un tiempo de comunión con Él. Es el espacio donde su voz se escucha con mayor claridad, donde su presencia se vuelve más tangible, donde su dirección se vuelve inconfundible. En la quietud, Dios habla. En la separación, Dios fortalece. En la santificación, Dios prepara. Lo que ahora parece aislamiento es solo el principio de algo mayor. Dios nunca aparta sin propósito, nunca permite una prueba sin tener una recompensa, nunca deja a sus hijas en soledad sin la intención de manifestar su gloria en sus vidas. La separación es solo el inicio de una historia mucho más grande, una historia donde Dios tiene el control absoluto. Las mujeres que han sido elegidas deben recordar que no están solas. Dios está con ellas en cada paso del proceso, en cada prueba, en cada momento de incertidumbre. Su llamado es irrevocable, su propósito es firme y su amor es inquebrantable. La separación no es el final, es la señal de que algo grande está por venir. Cuando Dios elige a alguien, no solo la aparta, sino que también comienza a eliminar de su vida todo aquello que no está alineado con su propósito. Muchas veces esto se siente como pérdida, como si las piezas que antes daban estabilidad comenzaran a desmoronarse sin razón aparente. Relaciones que parecían sólidas se rompen. Oportunidades que parecían promesas seguras desaparecen, y los caminos que antes parecían abiertos comienzan a cerrarse sin explicación. Esto no es casualidad, es la mano de Dios interviniendo para proteger el destino de quienes han sido llamados. Él no permitirá que nada ni nadie que no contribuya a su plan siga formando parte del camino. Lo que parece un rechazo es, en realidad, una redirección. Lo que parece una traición es, en verdad, una liberación.
Lo que duele ahora es lo que evitará un sufrimiento mayor en el futuro. La Escritura deja claro que Dios tiene el control absoluto de cada proceso. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto significa que cuando algo es removido de la vida de una mujer que ha sido elegida, no es para su destrucción, sino para su protección. Dios ve lo que el ser humano no puede ver, conoce el corazón de las personas y las intenciones que hay detrás de cada relación. No todo lo que parece bueno a simple vista es realmente una bendición, y no todo lo que se pierde es una verdadera pérdida. Muchas veces, lo que se anhela con el corazón es lo que podría desviar el propósito divino. Cuando Dios eliminó a ciertas personas de la vida de José, parecía que su mundo se estaba derrumbando. Fue traicionado, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pero lo que parecía una serie de tragedias era, en realidad, la estrategia divina para colocarlo en el lugar correcto en el momento correcto. Cada pérdida fue una protección, cada puerta cerrada lo acercó más a su destino. Si hubiera permanecido con sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido vendido, nunca habría estado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Lo que parecía un rechazo era en realidad un plan divino en acción. Cuando Dios interviene en la vida de una mujer con un propósito especial, no lo hace con suavidad, sino con determinación. Si algo no es parte de su futuro, lo arrancará de su presente. Esto puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una relación que no prospera, un empleo que se pierde, una amistad que se enfría, un camino que parecía seguro y que de pronto se vuelve inaccesible. En el momento parece injusto, pero con el tiempo se revela que cada una de estas situaciones fue una forma de protección. Dios no permitirá que algo o alguien que no esté alineado con su voluntad permanezca en la vida de quien ha sido llamada para algo mayor. El libro de Proverbios enseña que hay caminos que parecen correctos, pero que al final conducen a la muerte. Cuando Dios elimina a alguien de la vida de una de sus hijas, lo hace porque esa persona no estaba destinada a caminar con ella hacia su propósito. No todas las conexiones son divinas, no todas las amistades son saludables, no todas las oportunidades son bendiciones. Lo que parece un obstáculo es muchas veces un muro levantado por Dios para evitar una caída. En el proceso de separación es común sentir que la soledad se intensifica. Aquellos que antes estaban cerca comienzan a alejarse. Las conversaciones se vuelven distantes. La sensación de pertenecer a un grupo desaparece. Esto es parte del propósito. Dios no quiere que su elegida dependa de la aprobación de los demás, sino únicamente de Él. Quiere enseñarle a confiar en su dirección, a depender de su voz, a encontrar seguridad en su presencia. Mientras una mujer dependa de las relaciones humanas para definir su identidad, aún no estará lista para cumplir su misión. Jesús mismo vivió este proceso. Durante su ministerio, multitudes lo seguían, pero en los momentos más críticos, muchos lo abandonaron. Cuando llegó la hora de la cruz, incluso sus discípulos más cercanos huyeron. No porque Jesús hubiera hecho algo mal, sino porque su propósito exigía una separación total. Nadie podía cargar la cruz por él. Nadie podía ocupar su lugar en el sacrificio. Había sido enviado para una misión que requería caminar solo. Lo que parecía rechazo era, en realidad, la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando una mujer elegida atraviesa este proceso,
Es fundamental que no trate de aferrarse a lo que Dios está quitando. No se puede pedir dirección divina y luego resistirse a los cambios que esa dirección implica. Si Dios cierra una puerta, no es para castigar, sino para proteger. Si alguien se aleja, no es porque la ha olvidado, sino porque no estaba destinado a continuar a su lado. Si algo que parecía seguro se desmorona, es porque Dios tiene un plan mejor. En Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En la historia de Ruth, su destino cambió por completo cuando dejó atrás todo lo que conocía. Su esposo murió, su vida en Moab quedó atrás y lo único que tenía era una decisión: quedarse en lo que le era familiar o seguir a Noemí hacia lo desconocido. Su elección de seguir adelante sin mirar atrás la llevó a encontrarse con Boaz, a formar parte de la línea genealógica de David y a ser parte del plan divino para la redención. Si se hubiera aferrado a su pasado, nunca habría entrado en su futuro. Dios permite la soledad en la vida de sus elegidas porque necesita que su enfoque esté completamente en Él. Muchas veces las distracciones vienen disfrazadas de relaciones, de ocupaciones, de planes que no fueron diseñados por Él. Para proteger el propósito es necesario limpiar el camino. Lo que parece una temporada de pérdida es en realidad una preparación para lo que está por venir. En Juan 15:2 Jesús dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. La poda es dolorosa, pero es la prueba de que hay crecimiento. Una rama que no es podada eventualmente se debilita y muere, pero una que es cortada en el momento correcto crece con más fuerza y produce mayor fruto. Dios corta lo que impide el crecimiento, remueve lo que limita el avance, limpia el terreno para que su elegida pueda florecer. Cada mujer que atraviesa este proceso debe recordar que no está sola. Dios está en cada detalle, en cada puerta cerrada, en cada relación que termina, en cada camino que cambia de dirección. Su amor es más grande que cualquier pérdida y su plan es perfecto. Lo que ahora parece incierto, en el futuro será testimonio de su fidelidad. Cuando Dios remueve, lo hace con propósito. Nada de lo que se pierde en su proceso es verdaderamente una pérdida. Cada despedida, cada cambio, cada silencio tiene una razón. En su tiempo, todo cobrará sentido. Lo que ahora duele, en el futuro será motivo de gratitud, porque Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Desde el principio, Dios ha marcado a sus elegidos con una señal inconfundible: la diferencia. Aquellos que han sido llamados para cumplir un propósito mayor no pueden encajar en estructuras comunes ni amoldarse a lo que dicta la sociedad. Su esencia los distingue, su espíritu los separa y su camino los aleja de lo ordinario. Una mujer con un llamado divino no es como las demás. No piensa igual, no siente igual, no reacciona igual. Desde temprana edad puede percibir que hay algo en ella que no encaja con el resto. Aun cuando intenta adaptarse, algo en su interior le recuerda que su destino no es seguir la corriente, sino caminar en dirección opuesta. Lo que para otros es suficiente, para ella no lo es. Lo que otros buscan con desesperación, en su corazón no genera el mismo deseo. No porque sea mejor o superior, sino porque su espíritu ha sido diseñado para algo completamente diferente. Dios nunca ha llamado a alguien para que sea como todos los demás. En toda la Escritura, cada persona que fue escogida para una misión mayor tuvo que aceptar su diferencia como una marca del propósito divino en su vida.
Jeremías fue apartado desde antes de nacer y cuando llegó el momento de su llamado, sintió que no estaba listo. Quería ser como los demás, vivir sin el peso de la profecía sobre sus hombros. Pero Dios le dejó claro que su vida nunca había sido suya, que su camino no era común y que su boca no hablaría palabras humanas, sino mensajes celestiales. Moisés tampoco encajaba. Criado como egipcio, pero con sangre hebrea, nunca perteneció del todo a ninguno de los dos mundos. Su diferencia lo llevó a huir al desierto, creyendo que podría escapar del plan de Dios, pero fue allí donde su propósito lo alcanzó. Cuando Dios elige, lo hace con intención. No marca a alguien con diferencia solo para que su vida sea difícil, sino porque esa diferencia es clave en su llamado. Quienes han sido escogidos no pueden vivir de la misma manera que el resto, porque su vida ha sido diseñada para algo que los demás no podrían soportar. Jesús lo dejó claro cuando dijo que el mundo rechazaría a aquellos que le pertenecen. No porque hayan hecho algo malo, sino porque la luz y la oscuridad no pueden mezclarse. La incomodidad de sentirse fuera de lugar no es una maldición, sino una confirmación. Es la prueba de que Dios ha puesto en su interior algo que no puede ser apagado ni ignorado. El enemigo conoce esta verdad y hará todo lo posible por convencer a una mujer elegida de que su diferencia es un problema. Intentará que se vea a sí misma como alguien extraña, que sienta que su forma de ser es una debilidad y que el precio de su llamado es demasiado alto. Plantará en su mente la idea de que sería más fácil conformarse, ceder, adaptarse a lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra de Dios advierte contra ese engaño. En Romanos 12:12 nos instruye a no amoldarnos a este mundo.